Muy bien. Por ahí me llegó un mensaje, ya pueden iniciar. Jeffrey, usted manda, me dice si ya estamos listos. Buenas noches, un gusto darles la bienvenida a la semana de transversalización del tercer cuatrimestre de este 2021 en la Universidad de La Salle. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante sobre los nuevos retos de las relaciones laborales. Ya especificaremos un poco más. Gusto saludarles y, por supuesto, abrir este debate como parte de las actividades de la universidad que promueven la Semana de Transversalización. Antes de que comencemos, una breve reseña sobre qué es la Semana de Transversalización y posteriormente les indicaré más o menos la dinámica que vamos a seguir. La Semana de Transversalización, especialmente para quienes son de nuevo ingreso, que tal vez no están todavía muy familiarizados o familiarizadas con esta semana, es una semana que dedica la universidad cada cuatrimestre desde hace muchos años a abrir temas actuales, temas de actualidad, temas diversos de distinta índole relacionados con los ejes temáticos de la universidad y relacionados con, no necesariamente con las carreras que se imparten, sino ir un poco más allá de lo estrictamente de los programas de los cursos o los programas de las carreras, sino abrir otros temas que de pronto no están en la palestra de las clases y que son muy relevantes para la sociedad. Entonces, esta semana de transversalización, siempre en la cuarta semana del cuatrimestre, por ahí entra un mensaje, sí, José Pablo está en la mesa correcta, desempleo y nuevas formas de organización del trabajo y plataformas digitales. Con gusto, José Pablo. Entonces, en esa dinámica, todas las cuartas semanas del cuatrimestre, pues abrimos esta modalidad con actividades durante toda la semana, foros, conferencias, talleres, en fin. Cada cuatrimestre además se va cambiando para que haya mayor amplitud en la oferta. Antes de comenzar propiamente con la presentación del panel, al cual haré referencia cuando regresemos, vamos a ver un pequeño video de un par de minutos relacionado con la semana de transversalización que ha preparado la universidad. Adelante, por favor, con el video, compañeras, compañeros. Todos formamos parte de la historia y acción de La Salle. Esta campaña nos lleva a descubrir que los actos de generosidad de la familia lasaliana trascienden y son un milagro que transforma vidas de personas y comunidades. Motivémonos con esta reflexión. Tú, lasallista, que eres un ser humano, eres un milagro del Señor, eres fuerte, capaz, inteligente, lleno de dones y talentos. Reconócete, encuéntrate, acéptate, anímate y entusiásmate. Querido lasallista, piensa que desde este momento puedes cambiar vidas desde un aula, una oficina, una comunidad o un vecindario, siendo creativo y proactivo. Lasallista, tú eres parte del milagro. 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 Bien, muchas gracias por ese video introductorio y de nuevo darles la bienvenida a la semana de transversalización. La exposición, antes de hacer la presentación de ambos panelistas de esta conferencia, Desempleo, nuevas formas de organización del trabajo y plataformas digitales, se va a presentar de la siguiente manera. En primer lugar,
la compañera doña Paula Calderón, nuestra invitada a la universidad de esta noche, a quien ya presentaremos en un segundo, va a hacer una breve introducción. Posteriormente, don Keylor Hidalgo, quien es estudiante de nuestra universidad, va a hacer una exposición un poco más amplia sobre este tema. Y posteriormente le cedemos de nuevo la palabra a doña Paula para que aborde las conclusiones y también abriremos un espacio de preguntas de 10 a 15 minutos. Mientras ellos exponen, yo voy a estar viendo el chat para ver las preguntas que pueden ir poniendo por ahí. Es probable que algunas sean evacuadas durante la presentación en la misma dinámica, pero si no, entonces las seleccionaré y en la medida que el tiempo lo permita, pues trataremos de abordarlas todas. Bien, vamos a presentar brevemente al panel. Primero, como decía, hará uso de la palabra doña Paula Calderón, con una especialización laboral en la Universidad Castilla de la Mancha y una maestría en Derecho del Trabajo de la UNED. Actualmente es supervisora en la defensa pública laboral del Poder Judicial. Bienvenida, doña Paula, a la Universidad de La Salle. Un gusto saludarle. Y antes de darle la palabra, también hacerle referencia a el estudiante Keylor Hidalgo. Keylor ha sido promotor sindical, ex asesor legislativo, es estudiante de la Universidad de La Salle y actualmente se desempeña como asistente legal en materia laboral en la práctica privada. Pues bien, darle la bienvenida nuevamente y sin más, le cedemos la palabra a doña Paula, por favor. Perfecto, muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos y todas las personas que están acompañándonos el día de hoy. Primero, quiero externar un agradecimiento a la Universidad La Salle, no solo por la organización de este ciclo de actividades académicas en el marco de la Semana de la Transversalización, sino por permitir mi participación el día de hoy. Y también agradecer al estudiante Keylor Hidalgo por haberme invitado ya de manera personal a formar parte de esta actividad. Entonces, como señalaba don Arturo, vamos a dar inicio a esta actividad denominada Desempleo, nuevas formas de organización del trabajo y plataformas tecnológicas. Sin duda, un tema que está muy en boga a nivel nacional y nivel internacional en los últimos tiempos. Todavía incluso el día de ayer tuve la oportunidad de escuchar las noticias que señalaban el trabajo ya tan importante que está realizando el Ministerio de Trabajo y la inspección, el Departamento de Inspección del Ministerio de Trabajo, con respecto al estudio y el análisis de las condiciones laborales en las que prestan el servicio muchas personas motorizadas o personas repartidoras en nuestro país. Y también, ¿verdad?, cómo este tema ha estado ya presente en otros países que ya se encuentran en una fase superior a la que nos encontramos nosotros actualmente, que es la de legislar a favor del reconocimiento de la existencia de una relación laboral entre personas y plataformas tecnológicas. Entonces, ante esta realidad nacional e internacional, se preguntarán ustedes, bueno, ¿qué relación puede existir entre plataformas tecnológicas con el tema de pobreza, desempleo y exclusión social, que es precisamente la temática de la Semana de Transversalización? Y pueden también preguntarse si las plataformas tecnológicas permiten combatir la pobreza, combatir el desempleo y la exclusión. O si más bien estamos ante escenarios de nuevas modalidades de precariedad laboral que solo permiten maquillar las cifras del desempleo real que existe y esconder, por ejemplo, el problema del subempleo en este país. Y también si estaremos ante el peligro de la exclusión de un gran número de personas, no solo del derecho laboral, pues como lo va a señalar el compañero Keylor más adelante, este fenómeno de la plataformización del trabajo tiene también como resultado sacar del ámbito de protección de la legislación laboral a muchas personas que son consideradas o llamadas como trabajadores y trabajadoras independientes, sino también estamos probablemente ante el peligro de la exclusión de un gran número de personas del disfrute de derechos humanos como el salario mínimo y la seguridad social. Sobre estos aspectos, pues vamos a hablar el día de hoy haciendo referencia
a la coyuntura laboral en América Latina y el Caribe, al trabajo decente, al impacto de las plataformas tecnológicas en los derechos laborales, a indicios de laboralidad que están presentes, entre otros temas. Así que les doy la cordial bienvenida y ya le voy a dar la palabra entonces al compañero Keylor para que pueda desarrollar su exposición. Muchísimas gracias. Perfecto, muchas gracias a Paula Calderón. Agradecer a la universidad por abrir estos espacios que creo que son muy importantes para los estudiantes, ¿verdad? Que nos permiten, y pues por un lado, generar nuevos conocimientos en temas que podrían, no necesariamente, como indicaba el profesor Arturo al principio, que sean temas que se traten en las clases, pero y que abra la posibilidad al debate y a nuevas ideas, ¿verdad? Y a plantear soluciones, ¿verdad? Que nos permitan como estudiantes. Ok, bueno, la presentación, como ya han mencionado, se trata del desempleo, nuevas formas de organización del trabajo y plataformas tecnológicas, con la colaboración de la máster Paula Calderón y que realizaré yo, estudiante Keylor Hidalgo Mora. Para el presente trabajo me guié en una primera instancia sobre el trabajo que realizó la CEPAL junto con la OIT, que se titula Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, ¿verdad? Y que habla sobre el trabajo decente para los trabajadores de plataforma en América Latina. Esto en relación a un estudio que se realiza sobre el año 2020, sobre el impacto de la pandemia, ¿verdad? En el tema laboral y cómo hasta cierto punto las plataformas vinieron a ser como una respuesta en temas de empleo a esta afectación que se sufrió. ¿Verdad? De una forma muy general, se inicia hablando de la afectación que se sufrió por el COVID, ¿verdad? No es un secreto para nosotros que hemos vivido en carne propia, tiene la particularidad de esta pandemia de que fue una cuestión a nivel global y regional, se sufrió más bajo las condiciones que vive América Latina y en particular la región que nosotros ocupamos en Centroamérica, que vino a afectar las condiciones laborales de las personas. Y se empieza así de forma muy general a señalar la afectación, en este caso para grupos jóvenes, para mujeres y para personas en la economía informal, ¿verdad? Trabajadores informales de la economía. También hace un llamado, ¿verdad?, a generar conciencia y a buscar formas de adecentar en el futuro, ¿verdad?, como respuesta en pospandemia a las condiciones laborales que se viven actualmente. Pues bueno, nos habla de la evolución de los mercados laborales en América Latina y el Caribe en el año 2020 con la pandemia. Nos habla que fue indudablemente un impacto sin precedentes, ¿verdad? Que hubo una poca ocupación de la población se vio afectada, ¿verdad? Por los cierres de negocios, por las restricciones sanitarias, lo que generó una baja ocupación y una alta desocupación dentro de las personas laboralmente activas, ¿verdad? De la población. Se dieron grandes retrocesos en la ocupación y participación femenina. No es un secreto que los índices de desempleo en las mujeres es más baja. Era una brecha que se venía cerrando según los indicadores para América Latina en los 10 últimos años, pero que con el impacto de la pandemia pues tuvo un mayor retroceso en el sentido de la afectación que sufrieron, por ejemplo, las trabajadoras domésticas, que sufrieron las amas de casa o las mujeres que realizan trabajo no remunerado, ¿verdad? Y por ahí el impacto que estas sufrieron. Aquí, ¿verdad? Mayor impacto en el servicio doméstico y en la hotelería. Bueno, el servicio doméstico es evidente que las familias que podían ocupar a una persona o que necesitaban que una persona les colaborara en su casa con las labores domésticas, y pues al ver reducidos sus ingresos o haber tenido pérdida de su trabajo, y pues ya no tenían la posibilidad de contratar y pues ya no necesitaban contratar a esas personas. Y el servicio de hotelería, que fue uno de los oficios o de los sectores más golpeados
con las restricciones sanitarias, ¿verdad? Y acá cuando hablamos de restricciones sanitarias, no quiero que se crea que se está en contra, sino si fue algo necesario en el momento, pero que bueno, ahora nos demanda a buscar soluciones y buscar formas en las cuales pues, seguir adelante, ¿verdad? Entonces, al verse afectados estos sectores, pues afecta mayoritariamente a mujeres. El sector hotelero afecta a muchas personas jóvenes, ¿verdad?, que realizan el trabajo, por ejemplo, en servicios de tours, en servicios de asistencia, ¿verdad?, para las personas. Y pues nos lleva este problema que se da en el 2020 con la pandemia a generar desafíos, ¿verdad?, que se trata básicamente de recuperar y generar empleos de mejor calidad, básicamente porque se podría estar ante el peligro de que los empleos formales que se tenían antes de la pandemia, y pues que no se puedan alcanzar posterior a la pandemia, y que por ende más bien vayan a generarse más empleos informales, y que, bueno, en un Estado social de derecho, en un Estado que da ciertas garantías, como es el Estado costarricense, y pues que esto sería evidentemente, o ante cualquier Estado, sería un retroceso, ¿verdad?, en la calidad de vida de sus habitantes. Después se empieza a hablar de lo que es el trabajo decente para los trabajadores de plataformas digitales en América Latina. Y aquí básicamente se habla de la categoría, ya empezamos a hablar de la categoría de plataformas digitales, ¿verdad?, como aquella herramienta clave que se conforma de 3 partes que pone en contacto, ¿verdad?, a una persona que ofrece un servicio, a otra persona que lo va a recibir, y en la tercera parte, pues la plataforma que lo brinda, ¿verdad? Las plataformas digitales era pues una herramienta que se venía dando previo a la pandemia, específicamente con el servicio de traslado de personas. Existen plataformas digitales en otros servicios más específicos, por ejemplo, como prestar asesorías en X o Y materia, pero acá nos vamos a referir específicamente al tema de los repartidores y las repartidoras de, en este caso, por ejemplo, plataformas como Uber, Pedidos Ya, que era la antigua Globo, o Rappi, ¿verdad? Entonces, bueno, esto era un oficio que ya se venía dando, pues, previo a la pandemia, pero que con la pandemia, al haber reducción de jornadas, a las personas ver sus ingresos reducidos o a las personas perder sus empleos, de ahí pues surge como una posibilidad, ¿verdad?, para las personas que se habían quedado desempleadas y que generarían así, pues un ingreso para sus hogares. Bueno, entonces ahora veríamos qué serían las plataformas y el trabajo decente. Aquí sería importante conceptualizar qué es el trabajo decente, ¿verdad? Y se dice que el trabajo decente abarca 4 dimensiones básicas, que son las normas y los principios y derechos fundamentales en el derecho al trabajo, la creación de ingresos adecuados, la creación de ingresos, de empleos e ingresos dignos, la protección social para todos y el diálogo social efectivo. Y además de estas se desprenden una serie de elementos que pues me voy a servir a desarrollar, dentro de los cuales excluí algunos porque siento que más adelante se complementan en la presentación, entonces para no redundar en la materia, pero que para iniciar podríamos hablar de estos 4 y que establecí un quinto punto como un tema de ir generando conclusiones que nos permitan ir generando algún tipo de criterio, ¿verdad?, opciones a la materia, ¿verdad? Sobre las oportunidades de empleo, como les decía, los servicios o los trabajos de plataforma vinieron a ser una opción para todas aquellas personas que vieron disminuir sus ingresos o que perdieron su trabajo,
y que pues no les quedó otra posibilidad pues que aceptarla, ¿verdad? Estas personas básicamente eran personas jóvenes, por evidentes razones, ¿verdad? De las personas jóvenes, incluso antes de la pandemia, por temas de requisitos como experiencia, como falta de formación en X o Y tema, y pues veían mermados sus posibilidades de acceder a un empleo. Entonces, bueno, con mucho más razón en pandemia, ahora se generó una oportunidad para que ellos ingresaran a trabajar, además de por una cuestión hasta casi que de sentido común, en el sentido de que muchos de estos repartidores, ¿verdad?, se ven expuestos a las inclemencias del tiempo, a jornadas laborales extenuantes, incluso algunos prestan el servicio en bicicleta, entonces hasta por una cuestión física, ¿verdad?, que mayoritariamente se genera este empleo en personas jóvenes. Y también de una de las principales razones por las que se accede a este empleo, y pues es porque no hay otra oportunidad, ¿verdad? Incluso existe un estudio que se presenta para el caso específico en Costa Rica, donde se menciona que básicamente la mayoría de los encuestados dicen que accedieron a este empleo porque no consiguieron en ningún otro lugar. Bueno, después se analiza los ingresos adecuados y trabajo productivo. Esto es sumamente interesante porque esto tiene relación con lo que se percibe por hora o los ingresos que se pueden percibir por hora versus la cantidad de tiempo que debo invertir para ello. Entonces, para conceptualizar, un trabajador de plataformas trabaja, no sé, en promedio en Costa Rica, según este mismo estudio, trabaja alrededor de 10 horas, pero no todas esas 10 horas son productivas. Como son trabajadores que se les paga a destajo, entonces, por ejemplo, un trabajador de plataformas podría recibir por trabajar de 5 de la tarde a 6 de la tarde un promedio, no sé, de 7,000, 8,000 colones la hora, que parecería un ingreso medio o decente, ¿verdad? Pero que en realidad, a la hora de hacer la proporción de todo el tiempo que él estuvo conectado a la plataforma, que es uno de los requisitos que la plataforma les pide, y pues no resulta ser muy rentable. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un trabajador, por ejemplo, que trabaja 10 horas, está conectado desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche, y pues posiblemente de 9 de la mañana a 11:30 de la mañana, y pues tenga muy poco trabajo o incluso nulo, que tenga un alto volumen de trabajo a la hora de almuerzo, que sí va a recibir pues algún ingreso un poco más alto, que toda la tarde posiblemente sea muy bajo el trabajo y que se vea reducida la cantidad de dinero que reciba por ese trabajo y que aumente en horas de la noche. Entonces, a la hora de sumar todo eso, esa es la conversión por las horas trabajadas, y pues resulta una cifra que incluso se proyecta por debajo del salario mínimo en muchos casos, ¿verdad? Entonces, a la hora de analizar también en el punto C las horas de trabajo decente, muy ligado al anterior, se ve que estos trabajadores, para alcanzar un ingreso mínimo que se plantean, pues deben de elaborar muchas horas. Esto pues no es un secreto, uno trabaja para obtener una vida digna, para satisfacer sus necesidades básicas, ¿verdad? Entonces, pues no es excluyente de que estos trabajadores pues lo hacen para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, que tienen una proyección mensual de gastos que deben satisfacer con su trabajo, que básicamente viene siendo brindar el servicio a la plataforma, y que para alcanzar esos ingresos mínimos para subsistir, para pagar vivienda, alimentación, vestido, educación, salud, pues se ven obligados a trabajar muchas horas diarias para que esto se pueda llevar a cabo. Incluso, bueno, el estudio habla de un promedio de 10 horas diarias que elaboran, pero bueno, existen casos donde las jornadas van allá incluso por encima de las 12 horas, ¿verdad? Donde incluso es por encima de la jornada máximo legal que se permite en el país. Después está el tema de la estabilidad y seguridad en el trabajo, que acá básicamente ellos sufren una
poca estabilidad y seguridad en el sentido de que, bueno, primero ellos no conciben este trabajo como algo a lo que se van a dedicar toda su vida, sino como algo transitorio o que les está permitiendo subsistir. Y segundo, porque las mismas plataformas pues generan inestabilidad y poca seguridad, en el sentido de que crean mecanismos de control en el cual los trabajadores se ven expuestos a que puedan ser desconectados de la plataforma en cualquier momento. ¿Y qué quiere decir desconectado de la plataforma? Y pues básicamente que estás despedido, ¿verdad? En el sentido de una relación laboral pues clásica. Pero bueno, acá es el trabajador que no cumple o que lo acusaron de que brindó un mal servicio o lo que sea, y lo desconectan de la plataforma y pues básicamente es un trabajador que se quedó sin ingresos pues para subsistir, ¿verdad? Y bueno, en resumen, con estas características que mencionamos, pues repito, no utilicé las restantes que se utilizan para determinar las condiciones de trabajo decente, porque más adelante las abarcaremos, pero algunas de las conclusiones que da el mismo estudio es que dice que este tipo de trabajo se caracteriza por un elevado incumplimiento de los criterios de trabajo decente. Habla de que presenta inestabilidad de trabajo e ingresos, una significativa proporción de tiempo no remunerado, largas jornadas de trabajo y ausencia de una protección sociolaboral. Pues bueno, ya vamos haciéndonos un poco la idea y que Paula muy bien nos introducía ahora al principio de la misma. El trabajo de plataformas durante la pandemia. Como les decía, el trabajo de plataformas era un trabajo que venía siendo una opción para muchas personas, incluso previo a la pandemia. Acá incluiremos, por ejemplo, los que trasladan personas, aunque el presente trabajo hace referencia a los repartidores, pero venía siendo una opción para las personas, ¿verdad? Que se quedaban sin empleo o como que necesitaban un ingreso extra. Y bueno, durante la pandemia lo fue aún más, donde las personas pues, se quedaron sin trabajo. Esto generó pues, también una serie de problemas, porque venía un grupo de personas que subsistían con esta actividad, ¿verdad? Que se vio demandado este trabajo por más personas. Por ejemplo, si antes trabajaban 10 personas como repartidores, que con la pandemia aumentaran 5 y la cantidad de ingresos, ¿verdad?, que recibían esas 10 personas ya se ve disminuida, ¿verdad? Y fue una de las problemáticas que se han señalado y que, ¿verdad?, a diferencia de otros empleos, son de los que se vio que con el impacto de la pandemia pues, se ha mantenido en ascenso la cantidad de personas que ofrecen su fuerza de trabajo, ¿verdad? En el estudio se menciona que básicamente era y que dimensionaba de que los trabajos, por ejemplo, de servicios, de hotelería, de restaurantes, ¿verdad?, que habían visto pues disminuida su población laboralmente activa y que era como el único como que aumentaba, y que de los que menos bajó se hace mención de la agricultura, que evidentemente y pues que todos y todas necesitamos, ¿verdad?, para subsistir. Sobre los desafíos de la regulación sociolaboral del trabajo de plataformas, Paula mencionaba ahorita al principio, ¿verdad? Básicamente uno y principal, acabar con la precariedad en el trabajo de plataformas, ¿verdad? Y que con esto se puedan realizar instrumentos, ¿verdad?, que regulen este trabajo y que sea pues, para dignificar el trabajo de las personas y que pueda servir como un medio de subsistencia, y que además obligue a las empresas de plataforma a cumplir con sus obligaciones que se marcan en la legislación laboral, ¿verdad? Porque no solo es con el trabajador, es por ejemplo con la seguridad social, que al determinar que un trabajador es autónomo y no subordinado, y pues se dejan de atender. Y acá como conclusiones, que en los avances con la materia de conectividad
y con los dispositivos móviles inteligentes, y pues básicamente que era inevitable que estas situaciones se dieran en el sentido de que la conectividad de las personas iba a generar un nuevo modelo de vida, por decirlo así. Ya facilita hasta cierto punto el desplazamiento de productos. Ya no es, por ejemplo, como hace unos años que solicitaba uno una pizza por teléfono y entonces que el mismo restaurante tenía trabajadores que eran sus repartidores, ¿verdad? Ahora esa misma empresa se ahorra el tema de tener una persona contratada como repartidor y subcontrata en este caso a un repartidor de la plataforma. La pandemia ha tenido afectación en muchos trabajos, no en el de plataformas, ¿verdad? Ha sido de los que se ha mantenido un ascenso, pero que eso no significa que sea un trabajo que genere condiciones favorables para sus trabajadores y que les genere los ingresos necesarios para subsistir. Y bueno, como conclusión general, en esta primera parte también se establece el incumplimiento de las condiciones de trabajo decente que llevan a cabo estas empresas, ¿verdad? Y con las condiciones que le generan a sus trabajadores, por lo que entonces se hace indispensable que cada país, ¿verdad? En el marco de sus regulaciones internas, de su marco legal, y pues que pueda establecer los mejores mecanismos y las mejores formas para que se regule esta materia y que se generen mejores condiciones y estabilidad, no solo para el trabajador, ¿verdad? Porque también debería serlo también para la empresa, que tenga mayor seguridad jurídica en ese sentido. Entonces, bueno, ahora la segunda parte, haríamos referencia al impacto de las plataformas tecnológicas en los derechos laborales, que este es un artículo que escribió la máster Paula Calderón, que me acompaña y que me sirvo a presentar, y que ella haría algunas conclusiones al final, ¿verdad? Ya hablábamos que eran las plataformas tecnológicas, ¿verdad? Que son aquellas que facilitan el intercambio de mercancías, por decirlo así, de una persona que requiere un servicio y otra persona que lo ofrece, y ellos son los intermediarios que ponen al servicio pues su plataforma y a la persona que vaya a hacer los repartidores, ¿verdad? Estos son catalogados como economías de plataforma y vienen a regular el mercado de servicios, a servir como una herramienta para el mercado de servicios. Esto ha venido a generar un nuevo modelo de empresa, ¿verdad? Donde tiene ciertas particularidades con la prestación del servicio que éstas brindan y cómo éstas han logrado determinar su relación con los trabajadores principalmente. Aquí es un tema más de la relación con las plataformas para con el trabajador que brinda servicio y no tanto con la persona que ofrece un bien, ¿verdad? Y la otra que lo requiere, ¿verdad? Entonces, primeramente, estas empresas se constituyen como un grupo muy pequeño de personal, ¿verdad? Sí remunerado, contratado como trabajador subordinado, que básicamente se encarga de sus labores administrativas, ¿verdad? ¿Qué digo esto? Un equipo de personal administrativo, secretarias, recepcionistas, no sé, equipo de contabilidad, informáticos, indudablemente, que le den mantenimiento a la plataforma. Después están los prestadores de servicio, ¿verdad? Que vienen siendo ahora sí los deliveros o los que andan los repartidores, pues, para ser más claro. Y que estos tienen la particularidad, aquí entrecomillada, de que tienen la libertad de elegir los horarios y las condiciones en las que trabaja. Esto es muy importante señalarlo, porque básicamente es el eje medular, ¿verdad? En lo que se dirige esta presentación. Después, las empresas establecen contratos mercantiles, pero que se resumen básicamente a un contrato de adhesión donde el trabajador o el repartidor llega y se le ofrecen una serie de condiciones que si las acepta, pues puede trabajar, y si no las acepta no puede trabajar.
en el sentido que no es un contrato en el cual el trabajador pueda negociar X o Y cláusula, ¿verdad? Entonces, básicamente se transforma en un contrato de adhesión, al igual, no sé, que sería ir a alguna entidad bancaria a pedir un préstamo y que le dice, mira, por prestarte tanto, tenés que pagar esto y ya está todo determinado, no es que pueda regatear ahí, o como cuando uno va a adquirir un teléfono que le dice, mira, te ofrezco este plan y es lo que hay, lo acepta, sí o no, ¿verdad? Después está el monitoreo constante del trabajo de estos repartidores que tiene la empresa. Esta se da por geolocalización de los trabajadores. La empresa sabe constantemente dónde están sus trabajadores y además se da un monitoreo de las funciones que estos brindan. Constantemente se consulta a las personas usuarias del servicio que se brindó, de la calidad de servicio, y por lo general son drásticos a la hora de tomar decisiones, donde el trabajador inclusive queda en un estado de indefensión, ¿verdad? Básicamente, donde si un usuario dice que Pedrito me hizo mala cara, y pues se da como un hecho que Pedrito le hizo mala cara a la persona que llegó a dejarle el pedido. Después, los costos del servicio, las empresas lo determinan, ¿verdad? Mediante un mecanismo de oferta y demanda, pero no es el repartidor el que dice que por llevar X producto a tal lugar cobra tanto, sino que ya es algo que la empresa tiene determinado mediante algoritmos, ¿verdad? Que la misma aplicación da. El trabajador en este modelo de empresa asume los costos, ¿verdad? Aquí asume los costos de algunas de las herramientas de trabajo, por ejemplo, la motocicleta, la bicicleta, no sé, el casco de seguridad, ¿verdad? Hay de otras que no, por ejemplo, y les brindan el bulto para que trabajen. Pero también los trabajadores asumen, y que aquí pues es el costo más alto, ¿verdad? El costo de su salud, de su integridad física, ya que se ven expuestos a accidentes, a tensión, ¿verdad? A las inclemencias del tiempo, etcétera. Bueno, algunas otras características y elementos que se ven en estas economías de plataforma es la baja e inestable retribución salarial. Como les decía ahora, ¿verdad? Estos trabajadores prestan trabajo por destajo, lo que conlleva a que la retribución sea por el trabajo que brindan. ¿Esto qué quiere decir? Y pues que si no trabajan, no sé, de 10 de la mañana a 11 de la mañana, y pues ahí no van a recibir un solo colón, ¿verdad? Van a recibir pues por solo el tiempo efectivo que trabajen, aunque la aplicación los obligue a estar conectados en una determinada franja horaria. Después hay una flexibilidad de jornada y horario que, contrario a lo que se pueda pensar cuando le dicen a uno que uno tiene libertad de elegir su horario o el tiempo que trabaja, como les decía anteriormente, y pues es una flexibilidad de jornada y horario a la alza, en el sentido de que para alcanzar un ingreso mínimo para que me permita mi subsistencia, y pues debo trabajar más tiempo, ¿verdad? Después, que es un trabajo insuficiente e impredecible, en el sentido de que no tengo una garantía de cuántas personas o de cuántos pedidos me van a llegar a mí, y va ligado al punto anterior, ¿verdad? Lo que obliga a los trabajadores a mantenerse expectantes ahí, pendientes de que se les asigne un encargo, ¿verdad? Durante mucho tiempo. Hay un problema que se da con la protección social en ambos sentidos, uno en un sentido más solidario, ¿verdad? De comunidad, en el tema de la seguridad social, que el sistema de la seguridad social, que como lo sabemos, por ejemplo, en la Caja Costarricense de Seguro Social, pues que es solidario, donde todos deberíamos estar integrados, pues es un grupo muy amplio de la población que es muy baja la inclusión en este sistema, que en ese sentido nos beneficia a todos, y por otro lado, propiamente para el trabajador, en el sentido de que se ve expuesto o se queda sin la asistencia, por ejemplo, médica,
sin su derecho a obtener, por ejemplo, una licencia de maternidad, a las mujeres que practican este oficio, ¿verdad? O pensando más a futuro en obtener una jubilación digna, ¿verdad? Una serie de condiciones de la seguridad social que dichosamente se mantienen en el país, a las cuales ellos, de las cuales ellos se ven excluidos. Bueno, hablábamos de los riesgos de la salud, que es constante. Esto, como les decía, física, en el sentido de que están expuestos a accidentes o a las inclemencias del tiempo, y también una psicosocial muy ligada a lo del trabajo insuficiente e impredecible, en el sentido de la tensión de no saber si se van a alcanzar con las metas, ¿verdad? En temas de los ingresos que se necesitan para vivir, y también en el sentido de que están expuestos a herramientas de fiscalización muy drásticas, donde el usuario del servicio, como les decía anteriormente, pues menciona que algún delibero lo trató mal o lo que sea, y que pues va a ser sancionado sin un derecho a defenderse y a exponer qué fue lo que verdaderamente sucedió. En estas empresas se da una escasa posibilidad de formación profesional. Al final a estas empresas no les interesa mucho capacitar, y acá pues al final pareciera que no se hace tan necesario cuando la empresa lo que quiere es que una persona lleve un determinado producto de un punto A a un punto B, ¿verdad? Y que lo ven así. Las capacitaciones o la formación que adquieren estos trabajadores, pues básicamente es por iniciativa propia y con sus propios ingresos. Y también se da una ausencia de mecanismos de representación y negociación colectiva. Bueno, ahora al principio, a los que se conectaron primero, antes de iniciar, hablábamos de que, por ejemplo, acá en Costa Rica ya existe un sindicato, pero bueno, la realidad es que es complejo, como se mencionaba al principio, en otras latitudes, que este tipo de personas, si se les cataloga como trabajadores autónomos, y pues puedan acceder a estas herramientas, como lo sería un sindicato, y que los permitan a utilizar otras, como sería la negociación colectiva, que les permitiría ahí sí mejorar sus condiciones de trabajo, ¿verdad? Y sus condiciones de vida, que al final eso es, ¿verdad? Y el fin del sindicato, ¿verdad? Por unas mejores condiciones económicas, sociales y culturales de sus personas integrantes. Se llega al dilema, ¿verdad? Que se mencionaba al principio, que mencionaba Paula, sobre si estamos ante un trabajador subordinado o un trabajador autónomo, ¿verdad? Y aquí, pues, es donde se dirige la discusión. Ahí está la posición, evidentemente, de las plataformas, donde defienden la posición de que se está ante un trabajador autónomo, esto aprovechándose de que hay poca regulación, no solo en Costa Rica, sino a nivel mundial, sobre estos trabajos, y que beneficia a la empresa o a la plataforma en el sentido de que le evita cumplir con responsabilidades sociales, de salarios mínimos, etc. Y existen también otras posiciones donde se determina de que sí se está ante un trabajo subordinado, ¿verdad? Y que se empieza a hacer una serie de categorizaciones e indicios de laboralidad que ya más adelante veremos. Bueno, con los indicios de laboralidad, aquí es importante entonces señalar básicamente que estos indicios se podrían identificar como la prestación personal y voluntaria de un servicio, el pago de una remuneración, la subordinación o dependencia jurídica y la ajenidad, esta de medios de riesgo, de ganancias y de mercado. Entonces, con respecto a la prestación personal y voluntaria del servicio, como les mencionaba anteriormente, existe para ingresar a trabajar en esta empresa un contrato donde se ofrecen las condiciones, ¿verdad?, que se le dan al trabajador, pero también se les solicita que ellos cumplan con una serie de requisitos, ¿verdad?, que si ellos no los cumplen, pues no ingresan a trabajar.
Por otra parte, existe la remuneración, que esta también es determinada por la empresa, ¿verdad? En el sentido de que ellos, utilizando la herramienta de oferta y demanda, y pues ellos determinan cuánto vale determinado viaje y que en razón de eso van a ser los ingresos de la persona que realiza el servicio. Está el tema de la subordinación. Aquí básicamente la empresa también establece directrices y lineamientos que determinan el funcionamiento de la plataforma. Más adelante vamos a ver algunas noticias, bueno, en Televisión Nacional muy recientemente hubo una serie de noticias en el sentido de que las plataformas estaban obligando a sus trabajadores a devolver, a que los servicios que les cancelaban, por ejemplo, se solicitaba una pizza, se cancelaba, tenían que ir a devolverla a las instalaciones de la empresa de plataformas. ¿Verdad? Ese tipo de lineamientos que dan, el tipo de sanciones que establecen, de mecanismos de control, ¿verdad? Para saber dónde están, cómo brindan el servicio, etcétera, y pues establecen una subordinación y dependencia de estos trabajadores sin lugar a dudas. Y sobre los elementos de la ajenidad, y pues es como el que podría entrar más a debate en el sentido de que esos trabajadores utilizan o ellos prestan sus herramientas de trabajo, que entendidas como, no sé, la motocicleta, la bicicleta, etcétera. Pero también la plataforma les brinda a ellos otras herramientas de trabajo, como lo son, por ejemplo, el bulto que usan para repartir y de lo que se ha determinado que es la herramienta principal para llevar a cabo la actividad lucrativa, que es pues, la plataforma en sí misma, ¿verdad? Que es lo que genera el tráfico de trabajo y pues, de ingresos. Además, ¿verdad? Se establecen nuevos indicios de laboralidad. Esto en base a un estudio realizado por el doctor Adrián Toli, en el cual se determinan nuevas formas nuevos indicios de laboralidad, porque aquí vemos, por ejemplo, las nuevas formas de control, ¿verdad? Estas nuevas formas de control se entienden básicamente como estas nuevas herramientas generadas para fiscalizar el trabajo que se realiza. Ya se deja de lado esa concepción de que existía un mando medio, un supervisor que veía qué estaban haciendo los trabajadores, y se pasa más bien a que la misma persona a la cual se le presta el servicio sea la que fiscaliza el trabajo que se lleva a cabo. Se hace una reserva de control en el sentido que se considera que la plataforma brinda una cierta libertad para la escogencia de horarios y jornadas, pero se reserva el poder de dirección y control para emitir sus recomendaciones. Existe también un desequilibrio del poder negociador. Volvemos, por ejemplo, al tema del contrato. Digamos, los trabajadores se ven expuestos a firmar un trabajo previamente determinado en el cual ellos, como la parte más débil, no pueden cuestionar ni solicitar cambio en pues, ninguno de los casos que se den. La integración en organización ajena. Esto básicamente es que los trabajadores se ven expuestos a obedecer lo que diga la empresa de plataforma. No es que yo como trabajador voy a llegar y poder decir, mira, no, yo quiero hacer mi propia marca, y si quiero hacer mi propia marca dentro de la empresa me dirían, vaya, hágase otra empresa repartidora o de plataformas, ¿verdad? Tiene que apegarse a lo que ya existe. Después, a la falta de oportunidades empresariales. Esto básicamente es que el trabajador básicamente ofrece su fuerza de trabajo y algunas herramientas, y no es como que es la empresa de él. Y un indicio de esto es que, y de sentido común, todos hemos visto a las 8 de la noche, en plena lluvia, algún muchacho o alguna muchacha en una bicicleta mojándose con un bolso de esos en la espalda que no me imagino cuántos kilos debe pesar, que no creo que alguna de esas personas sea socio de la empresa, y más aún que no recibe utilidades, ¿verdad? Entonces por ahí se determina esto. Después, la propiedad de nuevos medios de producción.
acá es muy ligado a lo que hablábamos de la ajenidad, donde el trabajador, por un lado, pues ofrece herramientas propias de trabajo, como son la motocicleta, la bicicleta, pero la empresa proporciona la herramienta de trabajo principal, en este caso que viene a ser la plataforma y el uso que se da de ella. Después está la propiedad de datos. Esto significa que la empresa es la que tiene total control de la información y el tráfico de datos que esta plataforma genera. No es como que, por ejemplo, yo solicito un servicio y me traen, sigo con el ejemplo de la pizza, me traen una pizza y que yo le diga que me la traiga Pedro y que entonces yo pueda seguir pidiendo que cada vez que me traigan una pizza me la traiga Pedro. No, eso, la plataforma no me brinda la posibilidad de generar ese contacto directo con la persona, sino que es una cuestión aleatoria que ellos pues, facilitan, y que si me vuelve a tocar que esta persona me dé el servicio y pues responderá a una cuestión de la suerte, ¿verdad? O del azar, no de que el algoritmo lo permita. Y por último, se da la ajenidad de la marca. Esto es incluso muy claro, ¿verdad? Donde vemos de que cada repartidor, uno como usuario lo identifica como Uber o como Globo o como Rappi o como Pedidos Ya Ahora, ¿verdad? Porque ellos tienen distintivos que promocionan la marca para la cual ellos trabajan, y que además pues es la marca que les ejerce un medio de control, ¿verdad? Y que los obliga a cumplir con una serie de condiciones, dentro de ellas andar promocionando su marca, ¿verdad? Bueno, la respuesta del derecho del trabajo para el trabajo de plataformas, ¿verdad? Existe un desafío muy grande, el tema de determinar, ¿verdad? O de que el derecho laboral de cada país determine si se está ante un trabajador subordinado o ante un trabajador autónomo, y que en base a eso pueda tomar sus decisiones. La doctrina hace 3 planteamientos, básicamente. Uno extremo que habla de la autorregulación, donde se determina que el trabajador o el repartidor o la repartidora es autónomo, y que por ende pues no hay ninguna responsabilidad de empresa, y que aquí se regula con la oferta y la demanda, lo que es un poco insostenible en el sentido de que el único argumento básicamente que se utiliza para eso es que pues el trabajador decide a qué hora se conecta a trabajar. Pero bueno, el trabajador decide a qué hora se conecta a trabajar, pero la plataforma aún así, con ese argumento, le asigna la cantidad de horas diarias que se ve obligado a trabajar. Que si no las trabaja, se ve expuesto a sanciones que van desde que lo desconecten determinada cantidad de horas, días, o que lo desconecten permanentemente, ¿verdad? Que son cuestiones que ya se han dado. Hay un planteamiento que se podría catalogar como intermedia, que determina que debido a la especificidad de los trabajos de plataforma, que es algo muy nuevo, que se sale incluso en algunos temas de la visión clásica de la estructuración del trabajo, pues que debería hacerse, eso sí, utilizando de base el derecho laboral de cada país, que se debería especificarse en esa materia, ¿verdad? Y que se debería regular la especificidad de la labor que estos trabajadores y trabajadoras llevan a cabo. Y existe finalmente la posición tradicional, que dice que este trabajo debería enmarcarse y regularse en razón de cómo se entiende el derecho laboral pues en cada país. Existe, y ya casi para ir concluyendo con el tema del artículo, legislación en otras latitudes. Incluso existe desde el Parlamento Europeo algunas iniciativas para que los países integrantes en su legislación interna formulen legislación que adecente las condiciones, ¿verdad? Que creen condiciones dignas y que regulen la actividad, ¿verdad? Principalmente. También existen en Estados Unidos, en California específicamente, directrices que se deben de cumplir, que si se están ante esos supuestos existe laboralidad, y entonces
la empresa debería asumir como empresa sus responsabilidades para con el trabajador. Y también existe, esto sí, en países del primer mundo, resultados judiciales que se han dado, ¿verdad? Donde trabajadores, repartidores han presentado demandas solicitando que se les paguen, ¿verdad? O que se les reconozca como trabajadores de la plataforma, y que en la mayoría de los casos han tenido un resultado positivo. Se han visto, si han dado seguimiento al tema, hay muchos casos en España, Inglaterra, se han visto bastantes, ¿verdad? Que van por ahí. Ahora, inclusive, al inicio de la presentación, para los que llegaron antes, previo a iniciar, conversábamos, ¿verdad? Incluso de algunos casos a nivel costarricense que se han presentado o solicitando las prestaciones laborales, o un caso del cual tengo conocimiento de que se solicitó por un foro especial cuando se constituyó el sindicato, y a la persona y al presidente del sindicato se desconectó de la plataforma por formar el sindicato, ¿verdad? Entonces ya vemos en Costa Rica ya indicios de esa judicialización en materia de los trabajadores de plataformas, que bueno, hay que esperar porque dice es algo muy reciente. Y sobre el tema de la legislación en Costa Rica han existido, ¿verdad?, iniciativas que buscan regular hasta cierto punto, que podrá, y aquí tenía yo un dilema de que si las propuestas eran buenas o malas o intermedias o lo que sea, desde mi posición muy personal, pero lo importante aquí es que las propuestas van saliendo. Digamos, siento, y esto lo planteaba Paula al principio, resulta importante posicionar estos temas en aras de que creo que como estudiantes, como futuros profesionales, el caso de ellos como profesionales, ¿verdad?, como ciudadanos de este país, nos vemos en la obligación de generar un mejor país, generar condiciones dignas para sus habitantes y de aportar desde el espacio en que nosotros podamos. Entonces creo que las propuestas que vayan saliendo en esta materia, que podrán estar uno a favor o no, pues van siendo oportunidades de mejorar condiciones y de debate, ¿verdad?, que es lo importante en este sentido. Para ir finalizando y muy rápido, quise compartirles algunas noticias, ¿verdad?, como por si no han tenido la oportunidad de ver lo que se ha venido diciendo. Son muy recientes, ahí en Google se encuentran un montón, ¿verdad? Acá esta, por ejemplo, habla de que se realizó un estudio, ¿verdad?, donde se recomienda a las autoridades del Estado limitar los derechos de la población y las obligaciones de las empresas con estas. Básicamente llama a determinar la responsabilidad de la empresa o no, y además de los derechos que los repartidores tienen como tal. Después, acá del Ministerio de Trabajo sobre repartidores, precarización nos comentan es grave. El Ministerio de Trabajo, como se mencionaba al principio, ha venido haciendo un esfuerzo, inclusive acá la noticia habla de capacitar a personas sobre la materia, y sí, al menos tengo conocimiento de esfuerzos que se han realizado de acercamiento con trabajadores de plataforma, con los representantes de las plataformas en el país, en aras de generar una mejor condición. Uno de los elementos esenciales del trabajo decente básicamente también es ese acercamiento, ¿verdad?, esa conciliación que se debe dar, ese ambiente de paz dentro de las partes, y pues para generar una mejor condición, porque aquí no se trata nada más de generar, se trata de que el trabajador y la empresa puedan funcionar en armonía, con condiciones dignas, ¿verdad? Acá otra noticia, y aquí esta me llamó mucho la atención, que repartidores de comida protestan y exigen un sueldo justo y respeto de sus derechos laborales. Ya empieza a verse, ¿verdad?, la serie de demandas que ellos hacen, y que ellos ya se empiezan a autodeterminar como trabajadores de la empresa. Y esta, que sí, el título que dice se crea segundo sindicato de repartidores, podría no ser correcto, más bien es que se nombrara la segunda junta directiva del sindicato de repartidores, pero ya vemos de que hay un avance, que me lo mencionaba Paula también al principio,
sobre la organización de los trabajadores, en este caso de las plataformas, para defender sus intereses económicos, sociales y culturales, y pues que están en todo su derecho, y pues es entendido como un derecho fundamental, ¿verdad? Como un derecho humano fundamental de todas las personas trabajadoras, esté esta actividad regulada o no, y con mucho más razón que demanda que se regule. Y para finalizar, del artículo saqué esta frase de la señora Juana María Serrano García, que dice: un sector de la doctrina habla de un viejo problema en una nueva botella, y advierte de que algunos trabajadores de esas aplicaciones están sufriendo las condiciones de trabajo del siglo XIX, cuando los trabajadores no tenían poder ni derechos, sufrían todos los riesgos y trabajan muchas horas por un escaso salario, a lo que se añadía una importante falta de organización colectiva. Bueno, agradecer y quedamos abiertos ante cualquier duda o consulta. Gracias, Keylor. Sí, antes de las dudas, vamos a ceder la palabra a doña Paola Calderón para que nos haga un cierre y lo que considera bien agregar a la presentación que nos hizo Keylor, muy completa, por cierto. Entonces, doña Paola, la escuchamos. Si lo tiene bien, por favor. Claro, muchísimas gracias, don Arturo, y muchísimas gracias a Keylor por tan completa y excelente presentación. Pues yo, en ese sentido, quisiera concluir rescatando ideas fundamentales de la exposición de Keylor. En el tanto, quisiera como que quedaran en toda esta información que él brindó, poder sintetizar las ideas pues más importantes, ¿verdad? Con respecto al auge de las plataformas tecnológicas, efectivamente hay un auge a partir del impacto de la pandemia, ¿verdad? O sea, la plataforma tecnológica se constituyó como una respuesta a ese desempleo generado producto de la pandemia. Pero efectivamente la economía de plataformas es algo que ya se venía desarrollando con anterioridad. No lleva muchos años tampoco, ¿verdad? No es un fenómeno tan viejo, pero sí podemos marcarlo a partir del año 2010, que es cuando empiezan a surgir las primeras plataformas tecnológicas. Las características del trabajo en plataformas tecnológicas, que quisiera complementar nada más la idea de Keylor y agregar este elemento. Las plataformas tecnológicas no pueden meterse todas en un mismo saco, ¿verdad? Porque efectivamente hay plataformas que cumplen o que se estructuran de diversa manera. Entonces, siempre el estudio o el análisis de las condiciones laborales de personas trabajadoras en las plataformas requerirá siempre un estudio exhaustivo de la modalidad bajo la que opera esta plataforma tecnológica, porque no todas, incluso, digamos, desde su estructura y su tipología, no todas cumplen con las mismas características. Por lo tanto, siempre se requiere hacer un análisis de cada una de ellas. Pero lo que sí es cierto es que muchas de estas, principalmente lo que son las plataformas tecnológicas que prestan servicios, no que funcionan como intermediarios, sino que prestan servicios, sí presentan problemáticas laborales propias de modalidades de empleo atípico, que esto lo ha señalado la OIT, ¿verdad? Ya lo decía Keylor, pero lo ha señalado la OIT también con anterioridad, porque las plataformas encierran relaciones de trabajo encubiertas. También quiero rescatar la idea que señalaba el compañero Keylor en el sentido de que no podemos hablar de un trabajo decente para el trabajo que realizan estas personas repartidoras o personas trabajadoras de plataformas. Estamos ante presencia de trabajos precarios con ingresos bajos e inestables, con extensiones de jornadas y horarios, inseguridad, inestabilidad, una carencia vergonzosa de seguridad social. En un estudio que yo pude realizar el año pasado, les voy a decir, o sea, las cifras de desprotección social son realmente alarmantes.
un promedio de más del 80% de las personas que fueron entrevistadas en ese estudio no habían estado nunca aseguradas, nunca mientras trabajaban con la plataforma, nunca habían estado aseguradas. Hay exposición a riesgos físicos y psicosociales, escasas posibilidades de formación profesional y nulo poder de negociación desde el punto de vista individual, digamos, de persona trabajadora con la plataforma y desde el punto de vista colectivo. Pero como señalaba Keylor y las noticias que él nos pudo presentar, hay, pese a esa escasa y nula capacidad de negociación, las personas repartidoras están empezando a dar manifestaciones de formar colectivos. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de observar cómo estas personas se agrupan en las calles, tienen incluso ya ciertos espacios en las calles en las que se agrupan para conversar, para pasar el rato. Y esos son los nuevos espacios. O sea, si en algún momento un sindicato las personas se agrupaban en un sindicato y tenían espacios comunes para su trabajo sindical, que era en las empresas o en las fábricas o en las oficinas, ahora estos espacios están en las calles, ¿verdad? Es importante que tomen en cuenta eso y le pongan un poco más de atención cuando vean a estas personas agrupadas en las calles. Y bueno, estas condiciones que precisamente señalaba Keylor no permiten señalar este tipo de trabajo como un trabajo decente, es algo, digamos, que se contrapone a los indicios de laboralidad que ya él señaló, ¿verdad? Indicios muy marcados de subordinación jurídica, de prestación personalísima, de ajenidad, etcétera. Indicios que son nuevos y también algunos más recientes. Y por último, quiero entonces concluir rescatando los 3 aspectos fundamentales que permiten abrir el debate jurídico con respecto a este fenómeno. El primero, que ya lo mencionaba Keylor y que en otros países ya se ha venido, digamos, solucionando, es el que si estamos ante verdaderos trabajadores independientes o si estamos realmente ante trabajadores subordinados que no son reconocidos como tales. Por lo menos de lo que Keylor nos pudo exponer y de los trabajos que yo también he realizado por mi parte, podemos en ese sentido, tanto Keylor como mi persona, concluir en que realmente estamos ante trabajadores subordinados, que no son reconocidos como tales. El segundo aspecto fundamental para el debate jurídico es si nuestra normativa laboral actual, o sea, nuestro Código de Trabajo y otra legislación, es insuficiente para darle protección jurídica a estas personas. Esto, pues, por supuesto, puede tener diversas respuestas, pero yo sí les planteo aquí a ustedes, estudiantes y profesores presentes, que actualmente nuestra normativa sí brinda una protección jurídica suficiente. Si echamos mano de artículo 17 y 18 del Código de Trabajo, si echamos mano de los indicios de laboralidad reconocidos por la recomendación 198 de la OIT y también de estos nuevos indicios. Y como tercera aspecto para el debate es si se requiere realmente una nueva legislación que pueda regular este fenómeno. Probablemente sí, pero debemos entonces partir de que si no estamos todavía ante un panorama cercano de una legislación con respecto al tema de la plataformización del trabajo, pues entonces que recordemos que tenemos una normativa protectora y garantista de los derechos laborales. Mientras eso no exista, mientras no sea reconocida la persona trabajadora de plataformas como una trabajadora subordinada, mientras todavía no contemos con jurisprudencia nacional que haga referencia al tema y que siente las bases para la interpretación jurídica, pues podemos decir que entonces estos grandes grupos de personas repartidoras, que cada vez son más, constituyen lo que en algún momento se ha dicho los nuevos proletarios del siglo XXI. Y yo también quiero cerrar esta participación mía, además complementando un poco la idea con la que cerraba el compañero Keylor, y es con esta frase muy importante y también muy significativa. Dice así: se trata, si se nos permite la expresión,
de la vuelta a la plaza de cualquier pueblo de Andalucía en España hace 80 años, cuando los jornaleros ofrecían su fuerza de trabajo cada día en una espera pública, mientras el terrateniente elegía quiénes ese día tendrían trabajo. Pero eso sí, ahora lo hacemos a través de una plataforma digital. Eso sería mi participación. Agradecer de nuevo a la universidad, a don Arturo y a Keylor, y que tengan una muy buena noche, y estamos a la espera de cualquier consulta, comentario y demás. Gracias. Gracias, Paola. Gracias, Keylor. Bien, vamos a abrir la ronda de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, levanta la mano, que veo que no hay preguntas en el chat. Si no, pues yo sí tuviera un par, pero le damos, por supuesto, primero la opción al público. Jóvenes, ¿alguien no? Ana Cristina, doña Ana Cristina, adelante, por favor. Hola, ¿cómo está? Bueno, muy buenas noches, doña Paula y don Keylor y don Arturo. Primero felicitarlos porque realmente es algo que no visibilizamos, sino que pues sabemos que está ahí y nunca lo había visto tan profundo, así que les agradezco mucho por cambiar la perspectiva. He trabajado mucho con el tema de trabajo decente, pero verlo desde aquí, o sea, desde el propio Costa Rica, uno a veces se va y trabajas algunas otras cosas y uno dice, puchica, pero si está en el patio de la casa de uno, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a aportar? ¿Cómo vamos a visualizar los que somos independientes? ¿Cuál es la condición de los independientes? Yo creo que nos hace falta mucha preparación y mucho trabajo en este tema, así que les agradezco así de corazón la exposición de ustedes, clara, precisa, y le deja a uno muchas inquietudes. Siempre he dicho que si algo que uno expone deja muchas preguntas y muchas inquietudes, es que tiene un buen logro. Así que gracias y buenas noches. Muchas gracias, doña Ana Cristina. Y quiero secundar lo que usted dice con algo que siempre me ha parecido relevante. Y es que si uno va a alguna actividad de aprendizaje y sale pensando que lo sabe todo, pues algo no funcionó. Y aquí más bien salimos con reflexiones, que es lo más importante. Gracias, doña Ana Cristina. Si alguien más quiere participar, si no, pues yo pudiera terciar ahí un poquito. Profe, hay dos manos levantadas. ¿Hay manos levantadas? Sí, dice Sí, César muchas gracias. y Jason. Ok, ¿quién la levantó primero? Adelante, compañero, usted que abrió el micrófono, lo escuchamos. Ya, muchísimas gracias. Bueno, agradecerles la exposición. Yo en realidad soy estudiante de psicología por la parte de derechos humanos y derechos laborales, y todo esto realmente me interesa mucho. Que hoy los describe una problemática, ¿verdad? Mi pregunta es, ¿cuáles son los avances país, ¿verdad? A nivel de legislación para poder regular todas estas plataformas? ¿Se puede, no se puede? ¿De quién depende? Más que todo sería esa mi pregunta, que en manos de quién está o de quiénes están. Muchísimas gracias. Bueno, así rápidamente, como mencionaba al final, existen o han existido algunas iniciativas como proyectos de ley en la Asamblea Legislativa que pues han quedado ahí como en el aire, ¿verdad? Y actualmente se encuentran, como se mencionaba al principio, algunos procesos judiciales, ¿verdad? O judicializados en torno a demandar prestaciones laborales, fuero especial por el tema de la libertad sindical. Y por ahí de lo que yo tengo conocimiento, ¿verdad? No sé si Paula tiene algo más. Sí, efectivamente, Keylor, y para contestar la pregunta de Jason, hay diversas iniciativas en el marco de la Asamblea Legislativa. Cuando yo tuve la oportunidad de revisarlas, realmente les puedo decir que no es, o sea, una de las iniciativas descarta por completo la existencia de una relación laboral, se enfoca más a regular lo que es, digamos, el funcionamiento de una plataforma desde el punto de vista administrativo, digamos, desde el punto de vista interno o institucional, por decirlo así. La otra iniciativa, una iniciativa de la diputada Paola Vega, es una iniciativa que tiene un buen propósito, digamos, de poder darle una protección jurídica a estas personas, a las personas que trabajan en estas plataformas, pero sí tiene una serie de debilidades
bueno, eso ya daría espacio para otra actividad, digamos, para profundizar. Y tal vez incluso don Arturo mencionaba al inicio que hay ya a lo interno del ministerio, ¿verdad, don Arturo? Cualquier cosa me corrige, porque puede ser que yo le haya entendido mal, pero también hay, está pronto, digamos, a salir eventualmente alguna regulación con respecto al tema, pero hasta el momento no lo existe. Y estamos entonces, como señalaba Keylor, a la espera de que a través de la jurisprudencia que vaya marcando los tribunales de justicia especializados, podamos entonces tener pues un criterio, los criterios legales que nos brinden claridad con respecto al tema, Jason, pero hasta el momento no hay ninguna regulación. Y en otros países están empezando a tener esas regulaciones, como en España, por ejemplo. Gracias, Paula, perdón. Gracias, doña Paula. Yo quisiera redondearla ahí. La pregunta era de Jason, correcto. Disculpen que le robe un minuto. Jason, me parece muy interesante su pregunta y qué dicha que viene gente además de las otras carreras y no nos censuramos los de derecho a hacer misa entre obispos. Vea, muy interesante su pregunta en el sentido de que a quién le corresponde. Ya explicaba doña Paula que la normativa actual pues, podría ser suficiente si se hace una interpretación extensiva, garantista, como corresponde dentro del derecho laboral. Pero dejemos eso de lado un momento y vamos más allá a ver a quién le corresponde. La respuesta es que le corresponde a los tres poderes. Le corresponde, puede ser la Asamblea Legislativa con un proyecto de ley, ya mencionó doña Paula que hay un par de iniciativas, pues como toda iniciativa legislativa tiene sus pros y sus contras y pues es un proceso que llegue a buen puerto. Tenemos el Poder Ejecutivo, que por la vía de los decretos ejecutivos puede, tal vez no con la extensión de una ley, por supuesto, porque una ley es una norma más fuerte, pero puede buscar regular en la medida de lo posible lo que le permita ese marco jurídico. Ahí también habría que analizarlo. No es tan sencillo hacer un decreto. Dicho de paso, verás que es mucho trabajo. Y finalmente el Poder Judicial, ya hay demandas en el juzgado de desamparados, entiendo que hay la que yo conocía y comentando con Paula y Keylor al inicio, fuera de cámara, me decían que también hay otro par de casos, inclusive uno por fuera sindical. Entonces, bueno, si la jurisprudencia de los juzgados, o eventualmente, ¿por qué no?, la sala segunda o la sala constitucional, todavía mejor, pues ya zanjan un poco el debate, pues ahí también podría solucionarse por esa vía. Entonces, la verdad, las opciones están ahí. Lo más interesante de esto es poner el debate en la mesa justamente para que se den ahí los trabajadores y trabajadoras pues asistiendo a los juzgados en busca de pues el mejor resultado posible. Los diputados y diputadas, pues por supuesto es iluso pensar que los 57 se van a interesar en un tema. Sabemos que cada diputado pues tiene sus temas de interés, entonces pues ahí hay que tocar puertas, también los trabajadores, y por supuesto el Ministerio de Trabajo tiene que tomar un rol activo desde el Poder Ejecutivo. Pero yo le agregaría algo más, porque su pregunta me parece muy interesante, que es el rol que debe tener el consumidor y la sociedad civil. Porque bueno, el consumidor, por supuesto, está muy cómodo y está bien, pues es el que está pagando el servicio y pues paga un servicio, da su dinero para que le den un servicio, eso está bien, pero tal vez el consumidor puede tener ahí una voz un poco más desafiante. Al final del día, siguiendo las lógicas de mercado, que tanto gustan a alguna gente y tanto molestan a otra, lo interesante es que a veces lo usan muy a conveniencia, pero siguiendo las lógicas de mercado, si el consumidor exige masivamente, ¿verdad? Muchas veces esos cambios son inclusive más rápidos que lo judicial, lo ejecutivo y lo legislativo. Entonces también quería poner ese elemento ahí. Muchas gracias, Jason. Y don César, creo que estaba levantando la mano, perdón. Sí, gracias. Hola, Keylor, gusto escucharte. También muchas gracias, doña Paula, mucho gusto escucharlos. Yo tengo una duda. ¿Hay datos de
cuántos empleos, vamos a llamarle empleos, se han generado bajo estas plataformas en los últimos meses. O sea, me da la impresión que estamos en río revuelto, ¿verdad? Por la pandemia, obviamente esto se disparó por los cielos. Si todos hacemos cuentas, pues yo al menos, yo no gastaba ni un colón en mensajes, en paquetería. Yo iba por mi comida, yo iba y volvía. Es decir, todos cambiamos nuestros hábitos de consumo, todos pedimos servicios que antes no pedíamos. Entonces yo no sé si hay un dato de cuánto estas plataformas realmente generaron nuevos empleos, ¿verdad? Al final no existía, o sea, no, era algo que no existía y que se creó. Porque como bien lo dijo doña Paula, me parece que no hay que meter a todas las plataformas en el mismo saco, ¿verdad? Ya venía trabajando Uber, ya venían trabajando algunas conocidas, y estamos en épocas de río revuelto, de tal manera que yo no sé si al pasar esto, que esperemos vuelva un poquito a cierta normalidad, pues probablemente van a dejar de existir tantos miles de repartidores. No lo sé, nadie tenemos una bola de cristal para analizarlo. Y quería, por un lado, esa pregunta, si hay algún dato de cómo creció esto y cómo aportó en una economía, pues en una época de crisis muy, muy compleja. Y la otra pregunta, abusando un poco, es que, bueno, yo tengo un caso muy cercano, un hermano que se quedó sin trabajo, su trabajo como profesional, y la verdad es que le sirvió meterse de chofer de Uber, ¿verdad? Mientras estaba sin trabajo, se metió a la plataforma, empezó a trabajar y se dio cuenta que eso le quitó el estrés, no se imaginan cuánto, porque estaba como, gracias a Dios nunca me he quedado sin trabajo, pero me imagino que es un estrés fatal tener que mantener una familia sin un ingreso. Le sirvió con una tranquilidad saber que al menos ahí iban a salir los gastos indispensables, y después, gracias a Dios, al poco tiempo encontró un trabajo normal. Entonces, sí tengo esa experiencia cercana, no personal afortunadamente, pero de alguien que sí vio el beneficio de estar con esta comodidad, de salir cuando podía, de organizarse las horas, de hacer otras actividades. Entonces pienso, si una de estas plataformas, porque a veces estamos pensando en las plataformas como los grandes monopolios o los grandes monstruos, y a veces puede ser un emprendedor cercano que arranca algo de eso. Si alguien lo quiere hacer bien, si hay alguna salida o está condenado a que necesariamente se estime que hay una relación laboral y las implicaciones que todos conocemos. Esa es la pregunta. Si han previsto alguna manera real, vamos a llamarle, de que es una prestación libre, sin subordinación, sin relación laboral, o si están condenados al cambio a que los consideremos como tal. Gracias y disculpen por extenderme tanto en la pregunta. Muchas gracias, César. Doña Paula, no sé si gusta usted primero. Sí, bueno, don César, el dato, con eso sí le quedó mal y no sé si Keylor lo tiene, digamos, el dato de cuánto pudo haber aumentado en cantidad de personas con el tema de la pandemia. Sinceramente, ese dato no lo manejo. También a veces uno es muy dado a ver o a observar en la calle, ¿verdad? Digamos que de un momento a otro empieza uno a ver más personas en la calle haciendo este trabajo, pero sinceramente el dato no lo manejo. Con respecto a lo segundo que usted plantea, es que efectivamente, digamos, por lo menos la experiencia que yo tuve cercana con personas repartidoras en un estudio de campo que yo realicé, efectivamente uno puede encontrar las personas que pueden sentirse satisfechas, por supuesto, como digamos el caso de su familiar, satisfechas por la modalidad de trabajo, y las personas que asumen ese trabajo de tal manera que sus jornadas de trabajo prácticamente, o sea, trabajan los 7 días de la semana y no descansan ni un solo día, y trabajan los 7 días de la semana 12 horas si se les permite.
porque en el estudio que yo realicé se determinaba que en las plataformas de reparto se respeta lo que es la jornada máxima diaria de trabajo, pero no hay un límite, o sea, no se respeta la jornada semanal. Entonces, las personas, si tienen necesidad, trabajan el límite diario, pero trabajan todos los días de la semana. Entonces, efectivamente, para algunas personas puede resultar una modalidad de trabajo conveniente, ¿verdad? Y para otras se termina, o sea, este tipo de trabajo se termina transformando en un trabajo totalmente esclavizante, ¿verdad? Porque tienen que trabajar mucho para poder generar algún ingreso suficiente que le permita cubrir sus necesidades. Ahora, sí le quería comentar que tengo conocimiento que en los países, por ejemplo en España, a partir del momento en que se regula y se establece que las personas repartidoras de estas plataformas de reparto son trabajadores subordinados, las empresas han empezado a implementar cambios en su modalidad de prestación del servicio para convertir ese servicio en un verdadero trabajo independiente y no subordinado. Pero me comentaban, por ejemplo, si actualmente una plataforma como, bueno, lo que era Globo y ahora es Pedidos Ya, actualmente la plataforma define, porque la plataforma actualmente define cuánto es lo que se le va a pagar a una persona repartidora, o sea, establece el monto del servicio. Pues entonces ahora lo que se hace en otros países es que estas plataformas no establecen un monto, sino que piden que sean las personas repartidoras las que de manera competitiva definan cuánto quieren cobrar. Entonces le dan la libertad a esa persona repartidora de definir o escoger el precio que va a cobrar por el servicio. Y eso implica entonces que le quita uno de los elementos o resta uno de los elementos de laboralidad que están muy presentes en las plataformas, por ejemplo, en nuestro país, que es ese elemento, el que la plataforma establece cuánto se le paga y la persona repartidora no tiene posibilidad de negociación de la tarifa. Entonces, creo que hay plataformas, digamos, que ante esta posibilidad de que sus personas sean catalogadas como trabajadoras subordinadas, buscarán entonces una solución para darle elementos de independencia y autonomía, ¿verdad? Por lo menos en eso yo le puedo tratar de contestar la pregunta, pero en el tema de las cifras sí le quedo mal, don César, porque no sé ese dato. No sé si Keylor lo tiene. Sí, con el estudio de la OIT con la CEPAL, hablaba en una parte, acá la tengo, que dice que debido a la particularidad del trabajo, ha sido difícil determinar en las encuestas de hogares quiénes trabajan en plataformas por la especificidad del trabajo, que no están diseñadas para determinar eso, pero sí señala que maneja datos de Argentina, Colombia y República Dominicana y establece que alrededor de un 0,8% y un 1% de los ocupados del país se dedican al trabajo de plataformas. O sea, es un montón de gente. Bien, muchas gracias, Keylor. Vamos con la última pregunta. Voy a tratar de leerla porque está un poco larga. De don José Pablo Sánchez. Dice, son dos en uno. Vamos a ver cómo le resumimos. ¿Por qué no, en vez de pensar en regular la plataforma, en meter a los mensajeros a ser trabajadores asalariados, por qué no mejor actualizar la ley de trabajo para crear la figura de este tipo de trabajador? Gracias, José Pablo. Tal vez doña Paula ahí nos colabora. Nada más recordar que ya ella en la exposición dijo que la legislación actual sería suficiente, pero doña Paula, si gusta complementar, y luego iríamos con la segunda pregunta también de don José Pablo. Sí, en ese sentido, efectivamente, José Pablo, pues, como incluso lo señalaba Keylor, pues hay diversas posiciones, ¿verdad? Personas que consideran que no es necesario crear una legislación que tipifique de forma, digamos, específica este tipo de trabajador, como dice usted. Yo por lo menos soy partidaria de que mientras esto no ocurra, realmente nuestra legislación es lo suficientemente protectora. Es más, voy a aclararlo así. Mientras el trabajo actual que realiza una persona repartidora cumpla con las características de un trabajo subordinado a partir del estudio de los indicios de laboralidad y de los elementos de laboralidad presentes,
no tenemos que recurrir a ninguna legislación en especial porque tenemos nuestra norma laboral actual que nos lo permite, que permite entonces aplicarle a estas personas. Por supuesto, esto que usted señala es la posición de otras corrientes que consideran que sí podría legislarse para establecer propiamente esta categoría de persona trabajadora de plataformas digitales. Eso es perfectamente posible y puede ser que en algún momento llegue a ocurrir, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí le puedo contestar, porque es lo que habíamos mencionado anteriormente, las posibilidades varias con respecto al fenómeno. Gracias, doña Paula. Y antes de cerrar, tal vez Keylor pueda atender esta pregunta. Dice también don José Pablo: entiendo que las plataformas tipo Uber de mensajería tenían el ideal de ser un trabajo para generar extras, no trabajo formal. Y dice, ¿será un error de las personas buscar salario digno solo con este tipo de trabajo? Y dice también, además que entre más colaboradores hayan, es más difícil generar. Keylor, no sé si gusta contestarle a don José Pablo. Sí, bueno, digamos, desde el principio de la presentación se hablaba de que las condiciones laborales, inclusive previo a la pandemia, el alto nivel de desempleo, y pues estas plataformas vinieron a ser una solución, ¿verdad?, para que la gente obtuviera ingresos. Las mismas plataformas establecen márgenes de horarios, ¿verdad?, como mencionaba Pablo y se mencionó en la presentación, que establecen mínimos, que básicamente es una jornada laboral, ¿verdad?, diaria y semanal, que hasta, como menciona Paula, se excede. Y pues esta situación en la cual la gente accedió a trabajar o asumir como su trabajo principal o como su fuente de ingreso principal, y también responde, como decía, en una primera instancia, a la necesidad por el tema de desempleo, que se vio agravada en una segunda instancia por el tema de la pandemia, ¿verdad? Que fue donde la gente no obtuvo más otra forma de laborar que no fuera esta, y que incluso se vio beneficiada hasta cierto punto con el tema de las excepciones y las restricciones sanitarias, que podemos recordar que una era de que las personas pues, podían hacer traslado de mercancías, y con mucho más razón de las personas que se les hacía difícil acceder a un puesto de trabajo, pues que encontraban en una posibilidad donde no se les solicitaban muchos requisitos, ¿verdad?, técnicos, educativos, formales, y que se les brindaba como una opción para recibir ingresos. Bien, gracias, Keylor. Antes de cerrar, una última pregunta de doña Marcia. Dice, me encanta el tema, me parece que la legislación es el problema y quisiera saber si es posible regular las injusticias con ayuda de la legislación vigente. Sí, doña Marcia, en 30 segundos, disculpe porque estamos sobre la hora. Como decía doña Paula, hay dos tendencias. Ella, por ejemplo, y yo la apoyo también en eso, consideramos que la legislación actual es suficiente. Pues habrá que ver si esa es la interpretación que den también los juzgados laborales. Y hay quienes prefieren o preferirían hacer una ley, lo que se llama una ley especial, una ley propia para esa rama laboral, lo cual sería tal vez mucho más lento en la aprobación legislativa. Ambas posiciones son válidas. Yo creo que aquí se trata del que llegue primero, no por una cuestión de competencia, sino por una cuestión de efectividad para zanjar el tema. Pero bueno, sin duda el tema dará mucho que hablar en el futuro cercano. Con mucho gusto, doña Marcia. Y ya como expusieron muy atinadamente Keylor y doña Paula, pues ha sido este objeto de controversia en otros países también. Y ya, como sabemos, hay algunas demandas también acá en los juzgados laborales en Costa Rica, así que bueno, les invitamos a seguir el tema, a discutirlo, a preguntar, a buscar información, y por supuesto quedamos a la orden. Don Keylor, doña Paula, muchísimas gracias. Doña Paula, un gusto tenerla en la Universidad de La Salle. Don Keylor, un gusto, con muchísimo gusto.